Entonces seguimos con el capítulo 1 de Hebreos, la segunda parte del capítulo 1 de Hebreos. Hemos quedado en el verso 9, el cual hablaba de Yahushua. Ahora seguimos con el verso 10. Dice: y tú, oh soberano, en el principio fundaste la tierra. Entonces Yahweh fundó la tierra. Como lo podemos ver en muchas partes en la escritura, Yahweh la fundó para que no se moviera. Aquí tal vez nos va a llevar un rato para explicar un poco acerca de la forma de la tierra, ya que lo que vamos a leer, creo que es importante mencionar la verdadera forma de la tierra basado en las escrituras, no basado en la ciencia, como lo dije en la primera parte de Hebreos. Nosotros tenemos que sacar lo que nos dice la ciencia de nuestra mente, lo que nos dicen las religiones de nuestra mente, porque hemos venido siendo adoctrinados por la élite mundial, por este mundo que es controlado por Satanás. Entonces este mundo nos va a enseñar mentira. Con la misma escritura podemos ver que Satanás gobierna este mundo. Satanás tentó a Yahushua ofreciéndole los reinos de este mundo. Yahushua los rechazó, pero las personas de este mundo no han rechazado lo que Satanás les ha ofrecido, por ende tienen tanto poder y sirven a Satanás. Y esas personas, la élite de este mundo, nos ha enseñado mucha falsedad en la ciencia, en las religiones, como dije anteriormente, y tenemos que deshacernos de eso. Tenemos que sacar todas esas falsas enseñanzas para poder entender las escrituras correctamente, porque cuando nosotros vamos a la escuela y nos enseñan que desde que entramos la teoría del Big Bang, como de la nada se hizo todo, que es más lógico pensar que del todo se hizo todo, como de la nada se iba a hacer todo. Entonces, empezando solo por ahí, ya eso está mal. Pero entonces, como de la nada se hizo todo, como de una partícula explotó y pudo crearse una tierra como ellos nos la dibujan, totalmente esférica, pero perfectamente, la luna esférica perfecta, el sol esférico perfecto. Cuando si eso explotó, tendría que ser la tierra entonces un montón de tan fragmentado, tan irregular, que no se pudiera verla totalmente esférica como nos dicen o nos la presentan en fotos supuestamente de la NASA desde el espacio. Supuestamente, lo digo supuestamente, porque se ha comprobado que no hay ninguna sola foto verdadera de la NASA, de la Tierra, porque todas son fake, todas son falsas, hechas a computador. Es solo de ir a investigar. Entonces, si desde la escuela nos están enseñando la teoría del Big Bang, la teoría de la evolución, como salimos del mono supuestamente, y muchas personas lo creen y tratan de adherirlo a la escritura, entonces hemos venido siendo adoctrinados. ¿Cómo vamos a salir del mono y todavía hay monos? ¿Cómo nosotros vamos a hacer la evolución del mono si todavía hay monos? Si los monos necesitaban evolucionar, es una pregunta muy lógica. ¿Cómo todavía existen? Luego nos han adoctrinado con un montón más de cosas, como que van de la mano con esas dos teorías. Por ejemplo, la tierra esférica, lo cual para muchas personas es algo ya, una verdad muy concreta y que no hay que investigar o no hay que indagar, porque ya nos lo han programado en nuestras mentes, porque supuestamente ya ha sido descubierto, entonces ya no hay nada más que investigar. Pero ahí es donde bloquean nuestra mente y no nos enseñan realmente a pensar por nosotros mismos, a observar. La ciencia se trata de observación, reproducción a baja escala. Esa observación empírica que tenemos que tener. No nos enseñan a ver hacia el cielo para ver cómo suceden todas las cosas. Entonces tenemos que tener todas esas cosas claras. Entonces, cuando aquí Yahweh dice: y tú, oh soberano, en el principio fundaste la tierra, y una cosa más, que era el punto que quería llegar, cuando la ciencia nos dice, por ejemplo, que salimos del mono, o por ejemplo que salimos del Big Bang,
que es ilógico cómo el ser humano es tan perfecto, no perfecto en sus obras, sino perfecto en su funcionamiento, iba a salir de la irregularidad, iba a salir de la nada, como del desorden iba a salir el orden, lo cual es ilógico. Es como mandar un poco de piezas al azar de un carro, y tuercas y tornillos, y que de ahí se formara el carro, o un montón de partes de un celular al azar, y que ahí poco a poco se fueran formando. Alguien diría, pero eso es inerte, pero entonces lo que explotó también es inerte, porque eran piedras, era un montón de cosas al azar. Entonces, si sabemos que hay un celular, sabemos que, y lo podemos ver y lo podemos usar, sabemos que hay un creador de ese celular, aunque no lo conozcamos. Pero las personas no piensan así de nosotros. Nosotros mismos somos una creación tan perfecta, como lo dije, en su funcionamiento, que tiene que haber un creador detrás de eso. Entonces, cuando en la educación nos enseñan, por ejemplo, que salimos del Big Bang, poniendo que el Génesis es mentira, cuando dice Yahweh que Él nos creó del barro y nos formó y creó a Adán y a Eva, las personas dicen, muchas personas que dicen creer en la escritura, aún así piensan que eso nada más es una enseñanza para entender otras cosas, y que no es la historia verdadera de cómo salimos nosotros o cómo fuimos creados nosotros. Entonces combinan la evolución, el Big Bang, con la escritura, algo totalmente erróneo, cuando podemos ver que el Antiguo Testamento todo es una historia verdadera y perfecta. Cuando leemos la escritura entera, obviamente nos da un montón de alegorías, pero la historia es real. Las alegorías son para entender un montón de cosas y cómo iba a ser el fin desde el principio. Las personas nada más quieren leer el Apocalipsis para ver cómo es el fin, sin saber que primero tenemos que leer el principio para ver cómo es el fin. Como por ejemplo en la historia de Lot, para saber cómo es el fin. Pero eso es otro tema otro día y pueden ir a leerlo. Sin ser obviamente odioso. El punto es entonces que Yahweh creó a Adán y a Eva. Cuando la ciencia nos dice que salimos de la evolución, o que salimos del Big Bang, entonces las personas van a la escritura y dicen, no, esto es un cuento de hadas, esto es mentira, o no está de acuerdo la ciencia con la escritura. Por ello entonces empiezan a sacar un montón de deducciones y ver cómo pueden torcer la escritura para que calce con la ciencia, y eso está totalmente equivocado. Nosotros tenemos que creerle al creador. Maldito el hombre que confía en el hombre, nos dice Jeremías. Por ello tenemos que creerle a Yahweh antes que a los hombres. Cuando empezamos a creerle a Yahweh, toda nuestra mente va cargando un montón de orden, y vamos a ir entendiendo todas las cosas. Pero si tenemos primero nosotros ideas ya programadas en nuestra mente, vamos a leer la escritura, no lo vamos a entender. Va a haber un choque garrafal, va a haber un choque en el cual no vamos a poder entender un montón de cosas, y lo digo por experiencia propia. Entonces primero hay que deshacernos de eso para poder entender la escritura. Entonces dice aquí, y tú, oh soberano, en el principio fundaste la tierra. Yahweh fundó la tierra y la fundó para que no se moviera, nos dice la escritura. ¿Cómo es posible que la ciencia nos diga que la tierra se mueve? Pero antes de entrar en eso, voy a mostrar con la escritura cómo Yahweh fundó la tierra y también la fundó para que no se moviera. Y hay varios versos, pero voy a citar unos pocos, esperando tal vez en cierto momento hacer un estudio solo acerca de la forma de la tierra. Primera de Crónicas 16:30 dice: temed en su presencia toda la tierra, en presencia de Yahweh. El mundo será aún establecido para que no se conmueva, o sea, para que no se mueva. El mundo está establecido para que no se mueva. Salmos 93:1 también nos dice cómo la tierra no se mueve. Salmos 93:1 dice: Yahweh reina, se vistió de magnificencia, y Yahweh se vistió, se ciñó de poder, afirmó también el mundo y no se moverá. Afirmó también el mundo y no se moverá, o sea que el mundo no se mueve, ni se moverá, porque Él está
fundado sobre cimientos, también como nos dice en 1 Samuel 2:8 nos dice: Él levanta del polvo al pobre y del muladar exalta al menesteroso, para hacerle sentarse con príncipes y heredar un sitio de honor, porque de Yahweh son las columnas de la tierra, y él afirmó sobre ellas el mundo. Entonces, el mundo, la tierra, creada desde el principio, es fundada sobre columnas. Dice, porque de Yahweh son las columnas de la tierra, y él afirmó sobre ellas el mundo. Entonces Yahweh afirmó la tierra sobre las columnas. También dice que la tierra no se mueve como lo pudimos ver anteriormente. Entonces, ¿cómo puede decir? Y hay más versos acerca de este tema, pero quiero ir dando unos pocos para ir entendiendo qué nos dice la escritura acerca de este tema. ¿Cómo puede decir la escritura? Y lo pudimos ver en dos versos, en dos citas, como que la tierra no se mueve, que la tierra está sobre columnas, que Yahweh la afirmó. ¿Cómo si la escritura dice eso? ¿Cómo nos puede decir la ciencia que la tierra, datos de la ciencia, no estoy inventándolos yo, cómo me pueden decir que la tierra se mueve sobre su propio eje a 1670 kilómetros por hora sobre su propio eje, cuando la escritura nos dice que la tierra no se mueve? Pero la ciencia dice que sí. Entonces, qué extraño, ¿a quién le creemos? ¿A la ciencia o a la escritura? ¿A quién le creemos? ¿Al hombre que dice que la tierra se mueve, aun cuando nosotros mismos, con nuestros sentidos, no percibimos que la tierra se mueva? Entonces, ¿a quién le creemos? ¿Al hombre o a la escritura? ¿Al hombre o a Yahweh? ¿A la creación o al creador? Aun cuando sabemos que esa creación que nos está enseñando eso, no siguen la escritura porque ellos mismos son ateos, no creen en el Todopoderoso. Entonces, ¿cómo alguien que no cree en el Todopoderoso le vamos a creer más a alguien que no cree en el Todopoderoso que al mismo Yahweh que nos creó? Y si nosotros decimos creer y tenemos fe, por ende tenemos que creerle a la escritura, a Yahweh, no creerle al hombre. Entonces el hombre nos dice: la tierra se gira sobre su propio eje a más de 1600 kilómetros por hora. La escritura, el Todopoderoso, nos dice: no, la tierra está firme, sobre columnas, no se mueve. Pero decidimos creerle al hombre. ¿Qué lógica tiene eso? Por ende, entonces, tras de eso nos dicen que la tierra gira alrededor del sol a 30 kilómetros por segundo. A 30 kilómetros por segundo alrededor del sol. Entonces, tras de que gira sobre su propio eje, va girando alrededor del sol. Primero, por la fuerza centrífuga tendríamos que salir expulsados. Eso no ocurre, no sentimos que la tierra gire, nadie ha percibido que la tierra gire. Entonces tenemos que usar nuestros sentidos también. Y si le creemos a la escritura, le creemos a la escritura, no le creemos al hombre. Y lo confirmamos lo de la escritura con lo que podemos apreciar nosotros. Pero el problema es que las personas dicen: no, ¿cómo va a ser usted más inteligente que Stephen Hawking, el científico que hace poco murió? Nos quieren hacer tontos diciendo que nosotros nos igualan a los animales porque venimos de un animal, y no es así. El Todopoderoso, para el Todopoderoso nosotros somos grandes, nosotros somos importantes. Por ende tuvo misericordia de nosotros y mandó a su Hijo para que muriera por nuestros pecados, como lo vimos al principio del capítulo. Entonces, no podemos pensar, o no deberíamos de creerle al hombre cuando nos dice que giramos alrededor del sol. Luego dicen que giramos alrededor del sol porque ellos están basados en la adoración al sol. En diferentes culturas, en diferentes tiempos se ha adorado al sol con diferentes nombres. Hoy en día, en el catolicismo o inclusive en el cristianismo, adoran al sol sin saberlo. Por ejemplo, por eso el catolicismo tiene la hostia redonda, amarillenta, y la elevan, porque ellos la hacen redonda la hostia representando el sol y amarillenta representando el sol. Por ende, también adoran el nacimiento del Mesías el 25 de diciembre, cuando la escritura no está que el Mesías haya nacido el 25 de diciembre.
lo celebran ese día porque ese día es el solsticio de invierno, cuando el sol empieza a crecer en su máximo esplendor y los días son más largos en su luz, porque es el nacimiento del sol. Por ende ellos celebran el 25 de diciembre el nacimiento del Mesías, porque ellos realmente lo que están celebrando es la adoración al sol, el nacimiento del sol, y lo combinan con la escritura, algo fatal, y las personas siguen eso, sin ir a la escritura a ver dónde dice que el Mesías nació el 25 de diciembre, y si fueran, se encontrarían con la verdad de que el Mesías no nació ese día. Entonces adoran al sol. El domingo lo han cambiado, el día de reposo, de sábado a domingo, porque el domingo en inglés es Sunday, que es día del sol, en adoración al sol, una vez más. Y no solo en el catolicismo, en el cristianismo han seguido esa costumbre del catolicismo, o sea, no se han salido completamente de las doctrinas católicas, porque no han ido a las escrituras, se han quedado en las tradiciones, una vez más. El mismo domingo también viene de adoración al Señor, cuando ellos dicen que es el día del Señor, y Señor en hebreo ya hemos dicho que es Baal, y Baal es uno de los nombres de Satanás en el Antiguo Testamento. Entonces han cambiado el día de reposo, sábado, han cambiado del Shabbat, que nos manda la escritura a guardarlo en el cuarto mandamiento de los 10 mandamientos, lo han cambiado al domingo. Entonces el problema es, lo han cambiado para un día de adoración al sol. Entonces todo eso de la ciencia lo podemos ver también en las religiones. Entonces nos dicen que la tierra se mueve alrededor del sol, porque adoran al sol, y ahí hay muchos problemas. Ahora vamos a seguir. Si la tierra fuera esférica, ahora dije que seríamos expulsados por la fuerza centrífuga si estuviéramos en una esfera dando vueltas. ¿Cómo es posible que no sintamos ese movimiento, pero sí sentemos cuando hay un temblor? Ahí sí sentimos que la tierra se mueve. Cuando el temblor para, sentimos que la tierra no se sigue moviendo. Por ejemplo, cuando uno va al mar, uno puede ver que los barcos se alejan en el horizonte hasta que se esconden. Las personas nos dicen, inclusive un profesor le decía a un estudiante al cual le comenté esto de la forma de la tierra, que un profesor de colegio, que el barco se hundía por la circunferencia de la esfera. Eso, si la tierra es esférica, tiene lógica, pero cuando usted lo sigue viendo con un telescopio, con una cámara, con un zoom bueno, entonces usted puede ver ese barco, lo puede seguir viendo, y es comprobable. Pueden ir a hacer la prueba, y hay muchas pruebas de eso, muchos videos acerca de eso. Entonces quiere decir que nosotros no podemos seguir viendo ese barco, porque nuestra visión, nuestra óptica no puede seguir viendo ese barco por la distancia, se va haciendo pequeño al centro de nuestra vista hasta que desaparece. Pero cuando usamos un telescopio podemos seguir viendo ese objeto, en ese caso ese barco. Por ende, no quiere decir que el barco se esconde en el horizonte por la esfericidad de la Tierra, quiere decir que se desvanece, o ya no lo podemos ver, pero es por nuestra óptica, es porque ya no lo podemos ver, y lo podemos seguir viendo a un montón de kilómetros. Hay ciudades que se han captado, o montes que se han captado a decenas de kilómetros, y eso no puede ser posible en una Tierra esférica, porque tendría que hundirse por la esfericidad. Entonces, el punto es que la escritura nos deja claro la forma de la Tierra, y la Tierra no es esférica y no gira. La Tierra es plana, según la misma escritura, y sé que esto es puede ser un poco duro para muchas personas que tal vez siguen de las escrituras y aún así no lo han escuchado, pero es que es la verdad. Según las escrituras es la verdad. La Tierra, al ser plana, podemos seguir viendo ese objeto, y pueden ser captados ciudades o montes a decenas de kilómetros porque es plano. Y siento que la mejor prueba para esto que estoy hablando, y de esto se puede hablar cualquier cantidad de horas, porque hay demasiados aspectos que analizar, pero solo quiero dar unos pocos aspectos para que tengan una base y así puedan ir a investigar.
escudriñar todo, retener lo bueno, desechar lo malo, siempre y cuando ponerlo en paralelo con la escritura, o viendo si en la escritura eso es correcto o no. Por ejemplo, hay un dato, y siento que es un punto clave para demostrar que la Tierra no es esférica, que la misma ciencia nos da una fórmula para saber a cada cuánta distancia se va hundiendo un objeto sobre la superficie de la Tierra. Según la ciencia, la Tierra tiene 40.000 kilómetros de circunferencia. 40.000 kilómetros de circunferencia. Entonces, partiendo de ese hecho, la misma ciencia nos dice que hay una fórmula para saber a cada cuánta distancia se va hundiendo un objeto sobre la superficie. Esa fórmula es distancia al cuadrado por 8, lo cual nos va a dar en pulgadas, y lo cual lo podemos dividir entre 12 para que nos dé en millas, y luego podemos hacer la conversión en kilómetros si desean. El punto es que con esa fórmula, lo he hecho yo, y para comprobar los datos que he visto en internet también, hay muchas pruebas de cómo, usando esa fórmula que la misma ciencia nos da según la circunferencia de la Tierra, entonces hay muchas pruebas usando esa fórmula que demuestra que nunca se hace la esfericidad cuando podemos ver un objeto a cierta cantidad de distancia. Por ejemplo, la ciencia nos dice que es a 3 millas, si no me equivoco, a 3 millas de distancia se encuentra el horizonte, que es donde ya se escondería un objeto de la misma altura de nosotros, básicamente. Para explicarlo de una forma sencilla, si yo mido 1,80 m, lo cual no es, yo soy más bajo, si yo mido 1,80 m, a 3 kilómetros ya yo no podría ver una persona de mi misma estatura. Pero 3 millas es demasiado poco, y podemos ver a decenas de millas, no vamos a usar kilómetros, a decenas de millas, que se sigue viendo los objetos. Por ende, quiere decir que la ciencia nos está mintiendo. Eso pueden ir a comprobarlo los datos que nos da la ciencia. Entonces, si el objeto se sigue viendo, quiere decir que esa esfericidad es una mentira, es una farsa, pero las personas hemos sido adoctrinadas y hay que salir de ese adoctrinamiento. Por eso el ejemplo que puse de un profesor de colegio que le dijo al alumno que el barco no se veía por la esfericidad. Entonces él no se ha puesto a pensar, él no ha observado, él no ha comprobado por sí mismo lo que lo ha dicho la ciencia. Ha sido tan adoctrinado, el archivo está tan grueso en el cerebro de las personas, en X temas, que es muy difícil salir de ahí. Se lo han creído tanto por tanta información que les han metido, que no pueden pensar por sí mismos, y nosotros tenemos que empezar a pensar por nosotros mismos, y a buenos de un manual, para saber cuál es la verdad y para saber cómo debemos de seguir y actuar según su voluntad. Si nos dio este manual es porque nos cree lo suficientemente inteligentes y razonables, y también no creer que es por nuestras propias fuerzas, sino que Yahweh nos da el espíritu también para poder entender. Pero Yahweh nos dio este manual creyendo que nosotros somos y sabiendo que nosotros podemos entenderlo. Pero las personas a veces se creen tontas, y lo digo así porque es la persona a la que se cree, no es que ella sea, es porque ella se lo cree que es tonta y no puede entender lo que dice la escritura, o no puede creer lo que dice la escritura. Entonces tenemos que analizar esas cosas, siguiendo con la fórmula de trigonometría esférica, la cual es una fórmula de trigonometría esférica para saber a qué distancia ya se empieza a hundir un objeto. Luego nos salen que es con la refracción, y que es la que hace que podamos ver ese objeto, que es la que duplica el objeto. Primero, también le llaman espejismos. Un espejismo se ve al revés, entonces tendríamos que ver el objeto al revés. Entonces tendría que ser un espejismo sobre otro espejismo. Igual, si eso se diera, que se puede dar según las condiciones, depende de las condiciones, y estoy siendo un poco breve para poder explicarlo de una manera sencilla, porque también lleva muchas cosas, lo que es refracción y reflexión, etc. Si se diera el espejismo, que se vería al revés, y un espejismo sobre ese espejismo, que puede darse según también observación,
si se da a X cantidad de kilómetros, ya la curvatura, ese objeto, por la curvatura que se dice tener la esfera, si fuese cierto, el objeto tendría que verse hacia otra dirección, y nosotros, si estamos aquí, no podríamos verlo porque ya está inclinado hacia otra dirección, y si lo vemos tendríamos que verlo inclinado. Pero el problema es que cada vez que vemos una ciudad o un monte a decenas de millas, lo cual ya tendría que estar hundido y por ende verse en otra dirección, no sé si me voy a entender, el problema es que siempre lo vemos recto, siempre vemos los edificios rectos, podemos ver la base del edificio, o X barco o faro, que he visto muchos ejemplos a decenas de kilómetros. Se puede ver, hay una foto en la cual se puede ver una ciudad en Estados Unidos, no recuerdo ahorita si es la ciudad de Washington, si no me equivoco, aproximadamente a 90 kilómetros. A 90 kilómetros. Eso debe estar hundido en el horizonte. Está escondido cientos de metros. Si no me equivoco, ahorita son 300 metros. Eso está escondido cientos de metros, según la fórmula que nos da la trigonometría esférica. Cientos de metros en el horizonte. Entonces, si está escondido, ya debería verse en otra dirección, pero podemos ver los edificios completamente rectos. Por ende, eso es una prueba para mí, según lo que nos dice la ciencia. Y digo según lo que nos dice la ciencia porque son los datos que nos da, y al hacerlo no calzan con la realidad que podemos observar. Por ende, es una mentira. Y hay un montón de aspectos en los cuales obviamente habría que hablar acerca de cómo funciona el Sol, los satélites, etcétera. Pero cada punto tiene su explicación si empezamos a investigar. El punto es que hay que creer, si creemos en el Todopoderoso, hay que creer al Todopoderoso según lo que nos dicen las Escrituras. Ahora, tocando otros temas, otros puntos básicos, el agua siempre tiene que mantener un nivel. Y eso lo podemos observar, inclusive lo usan en la construcción. He visto con una manguerita en la cual ponen la ponen en esta forma, y el agua siempre va a nivel. El agua, no importa el envase que tenga, siempre va a estar a nivel. Pero entonces, como ellos nos dicen que los océanos están adheridos a una esfera, y digo una esfera porque la Tierra es un círculo, más no es una esfera. Isaías nos dice que la Tierra es un círculo, pero no dice que es una esfera. En otra parte de Isaías nos dice que la Tierra habla de una bola. Entonces Isaías conocía que era una bola, sabía que era una esfera, más cuando habló de la Tierra dijo que era un círculo. Usó una palabra en el hebreo diferente para denotar un círculo y no una esfera, que usa otra palabra en el hebreo. Entonces ahí podemos ver que la Tierra es un círculo, más no es una esfera. Es bidimensional, más no es tridimensional. Entonces, ¿cómo nos dicen que el agua está alrededor de una esfera? Cuando el agua siempre se mantiene recto. Uno no puede jamás adherir el agua a una esfera. Ellos dicen que es por la gravedad, pero si la gravedad existiera, sé que para muchos eso es algo también muy loco, si se puede llamar así. La gravedad, ellos dicen que es por la gravedad, pero si la gravedad existiera, ¿cómo es posible que yo puedo alzar, digamos que este sea mi pie, para no bajar la cámara? Yo puedo alzar mi pie del suelo sin ninguna fuerza que lo atraiga y sin ningún problema. Y cómo el agua va a estar adherida a la tierra sin que se desparrame para abajo. Por ejemplo, qué sé yo, en Argentina deben estar boca abajo. Nosotros en el Ecuador, en Centroamérica, que soy de Centroamérica, Costa Rica, estoy a 90 grados entonces. Y eso yo no lo siento. Yo siempre siento y estoy seguro de que estoy para boca arriba, por decirlo de alguna manera. Estoy en una superficie plana, y por ende ahí también entra lo de la relatividad que también nos quieren meter, de cómo entonces en este momento para mí arriba está el cielo y abajo la tierra. Pero el que está en Argentina, por ende entonces lo que para mí es abajo, para él va a ser arriba porque está boca abajo, y lo que para mí es arriba, para él va a ser abajo. Entonces todo se desordena totalmente. Entonces las cosas caen por su propio peso, por densidad también. El agua es una muestra de que
estamos en una superficie plana. Y ahora entrarían un montón más de temas, pero vamos a seguir con Hebreos. Eso era, tal vez me salió un poco del tema, pero es para explicar acerca de la verdadera forma de la tierra. Y dice: y tú, oh soberano, en el principio fundaste la tierra, pero la tierra fue fundada sobre columnas, firme para que no se moviera, al contrario de lo que nos dice la ciencia. Y los cielos son obra de tus manos. Entonces Yahweh, como rey, envió a sus súbditos, a sus enviados, que es la traducción de ángel, porque ángel es una palabra griega, en español sería enviados, en hebreo sería malach. Y Yahweh formó y los cielos, dice, y los cielos son obra de tus manos. Entonces Yahweh formó los cielos y son obra de sus manos. Los cielos que nosotros podemos observar, los de nuestro cielo, los de nuestra dimensión, según la escritura, en Génesis 1, ahí podemos ver cómo Yahweh separó las aguas de arriba de las aguas de abajo, por medio de la expansión, por medio del firmamento, a la cual llamó cielos. Entonces Yahweh separó las aguas de arriba de las aguas de abajo con un firmamento al cual llamó cielos. Es el que podemos ver. Y las aguas de abajo las dividió o las separó para que se saliera la tierra y se crearon los mares. Luego nos sigue hablando de las aguas de arriba. Entonces podemos ver cómo esa expansión, ese firmamento, Él lo creó para separar las aguas de arriba de las aguas de abajo, como ya lo dije. Por ende, ese firmamento es duro, solo por lógica. Y ahora, usando la escritura, podemos ver de que sí es firme. Como lo dice Job 37:18. Dice que extendiste tú con él los cielos firmes como un espejo fundido. Entonces dice que los cielos son firmes como un espejo fundido. Los cielos son firmes como un espejo fundido. Esos cielos que Yahweh hizo para ese firmamento, que Yahweh le llamó cielos, que hizo para dividir las aguas de arriba de las aguas de abajo, es firme como un espejo fundido. Una vez una persona me decía: fundido, ves, ahí está, no es fundido, es transparente o traspasable. Más dice que es firme como un espejo fundido. Porque dice que como un espejo fundido, porque antes los espejos se hacían de bronce. Y lo podemos con la escritura saber en Éxodo 38:8, como de los espejos de las mujeres que eran a base de bronce. Vamos a leerlo textualmente. Dice: también hizo la fuente de bronce y su base de bronce de los espejos de las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. También hizo la fuente de bronce y su base de bronce. O sea, la fuente y su base era de bronce de los espejos de las mujeres. Entonces los espejos de las mujeres estaban hechos a base de bronce. Entonces, para hacer un espejo y darle su forma, tenía que ser fundido el bronce para darle la forma y luego usarlo como espejo. Entonces, por eso Job 37:18 nos dice que los cielos son firmes como un espejo fundido. Entonces ahí podemos ver cómo son firmes. Si entonces los cielos son firmes, es porque divide las aguas de arriba de las aguas de abajo. No como nos dice la ciencia, que el cielo es infinito y puede traspasarlo infinitamente para llegar, como ellos dicen, a la luna, a diferentes planetas, etc. Entonces el universo, como ellos no los da, es falso. Eso que claro, el espacio, como lo dice la escritura, es de otra manera. Las estrellas están en el firmamento, están adheridas a ese firmamento sólido que Yahweh le llamó cielos, adheridas o dentro de ese firmamento si fuera un espacio grueso, o después del firmamento donde están las aguas. El sol y la luna son los que se mueven alrededor nuestro en una tierra circular, como lo dije anteriormente, y no nosotros alrededor del sol, como lo dice la falsa ciencia. Y eso lo podemos ver también. Uno de los últimos puntos que voy a tocar con esto de la tierra plana, porque es muy importante. Y a Joshua capítulo 10 versos 12 y 13.
Nos dice, entonces Yahushua habló a Yahweh el día en que Yahweh entregó al amorreo delante de los hijos de Israel y dijo en presencia de los israelitas. Yahushua, llamado Josué, dijo en presencia de los israelitas: Sol, detente en Gabaón, y tu luna en el valle de Ajalón. Entonces Yahushua le ordenó al sol y a la luna que se detuvieran, obviamente con el poder que Yahweh le estaba otorgando según la voluntad de Yahweh. Le ordenó al sol y a la luna que se detuvieran. Entonces, si la tierra fuera la que girara alrededor del sol, Josué hubiera dicho: tierra, detente. Pero no dijo: sol, detente. Es un evento histórico que sucedió. Sol, detente en Gabaón, y tu luna en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo y la luna se paró, hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. No está escrito esto en el libro de Yasher, que es otro libro que es un libro que han sacado de la escritura, y la cual está confirmado por la misma escritura en 2 ocasiones. Esta es una de ellas. No está escrito esto en el libro de Yasher, y es un libro en el cual nos enseña muchas cosas, y en el cual está escrito esto, para corroborar de que es una verdad. Y el sol se paró en medio del cielo y no se apresuró a ponerse casi un día entero, no se movió, para que hubiera luz, para que Josué pudiera terminar la batalla que estaba realizando. Entonces el punto es que el sol no se mueve, la tierra no se mueve, el sol sí se mueve alrededor de nosotros. Es que nos han enseñado falsedad, que nosotros somos los que giramos alrededor del sol por ellos estar adorando el sol. Y hay varios versos sobre esto, pero para ratificarlo con otro verso que hable de que el sol es el que se mueve, en Eclesiastés 1:5 nos dice: sale el sol y se pone el sol, sale el sol y se pone el sol, y se apresura a volver al lugar de donde se levanta. Entonces el sol se apresura a volver al lugar donde se levanta. Sale del este y se esconde al oeste, dando círculos sobre la tierra. Por ende se apresura para volver a salir por el este. Uno puede hacer en un círculo, darle la vuelta al mundo, pero de este a oeste, no de norte a sur. Nadie ha hecho un vuelo de norte a sur. El polo sur, como nos dice la ciencia, vendría siendo el muro de hielo que hay alrededor de la Tierra. El muro de hielo que hay alrededor de la Tierra, para que los océanos no se salgan. Después de ese muro de hielo, ahí entrarían un poco de teorías, pero básicamente sería ese firmamento que hace especie de domo y que cerraría al final del hielo. En una forma básica o sencilla de ver la forma de la Tierra. Por eso la escritura también nos dice que la Tierra tiene confines, tiene fines. Una esfera nunca tiene un fin. Si usted empieza a dar vueltas para cualquier sentido, no tiene un fin. En cambio, una Tierra plana sí tiene fines. Y el polo norte estaría en el centro de ese círculo. Y por cierto, en el mapa de la ONU, Organización de las Naciones Unidas, saben la verdad y por ende no dejan que las personas investiguen en el polo sur o hagan investigaciones en el polo sur. Es un acuerdo que han llegado hace varios años. ¿Por qué? Para que no encuentren la verdad, no encuentren ese firmamento. Y por eso en el mapa de la ONU aparece la forma en que los continentes están ubicados en la Tierra plana, estando Australia en el extremo derecho de arriba, cuando en un mapa mundi, como nos presentan en la ciencia, lo ponen en el extremo derecho de abajo. Y el mapa de la ONU nos da una representación de cómo es la Tierra plana de una forma subliminal. Y terminando con ese tema, entonces el cielo es firme como un espejo fundido, porque los espejos antes se hacían de bronce. El bronce es sólido, dice que es firme, por eso firmamento también viene hace alusión a algo firme. El sol se mueve alrededor nuestro, según lo que nos dice Yahushua, y no nosotros alrededor del sol. Entonces tenemos que creerle a nuestro Padre Yahweh y no a los hombres.
Seguimos, o leemos una vez más el verso 10 del capítulo 1, dice: y tú, oh soberano, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces. Ellos perecerán, mas tú permaneces. Todo lo que Yahweh hizo, Yahweh lo va a conmover cielos y tierra en el final de los tiempos para traer la nueva tierra y los nuevos cielos. Antes fue conmovido solo a la tierra cuando fue el diluvio. Hoy en día van a ser conmovidos cielos y tierra. Y es otra muestra también cómo el diluvio se puede dar solo en una tierra plana, en una tierra plana, en una tierra esférica. Según la ciencia no se podría dar, y por ende es otra cosa por la cual nos dicen que la tierra es esférica, para decirnos que el diluvio no pudo darse, y por ende desacreditar lo que nos dice las escrituras, cuando la escritura nos dice que la tierra es plana. Y si la gente viera eso, diría: ok, entonces lo que dice la ciencia más bien es mentira, porque el diluvio sucedió y la tierra es esférica, la tierra no es esférica, y por ende ellos nos están mintiendo, porque Yahweh nos dice en Génesis 7, 11 y 12, dice: el año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del gran abismo, y las cataratas de los cielos fueron abiertas. Fueron rotas todas las fuentes del grande abismo. Entonces, el abismo, se abrieron las fuentes, y las cataratas de los cielos fueron abiertas, y hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. Entonces, ¿cómo de los cielos fueron abiertas cataratas? Entonces, ¿cómo los cielos fueron abiertos? Para que cayera agua de la que está encima del firmamento, para que se diera el diluvio. Las personas dicen que es ese firmamento, es la atmósfera, y que el agua de arriba es la lluvia que cae, y el agua de abajo son los mares, cuando la escritura claramente vimos anteriormente de que ese firmamento es sólido, por ende, y si la atmósfera es transparente, es aire, por ende no tiene lógica según lo que nos dice la escritura. Entonces seguimos. Y para también que el sol era el que se movía y no la tierra alrededor del sol, también lo podemos ver eso en Isaías 38:8, cuando dice que el sol se devolvió 10 grados. Entonces, si el sol se devolvió, no es la tierra la que se devolvió, es el sol el que se devolvió. Es lógico. Entonces seguimos. Ellos perecerán, mas tú permaneces, y todos ellos se envejecerán como una vestidura. Como los vestidos se envejecen, la tierra también, pero Yahweh es permanente, es por siempre, es para siempre. Y como un vestido los envolverás y serán mudados. Y como un vestido los envolverás y serán mudados. Pero tú eres el mismo, y tus años no acabarán. Pero tú eres el mismo, y tus años no acabarán. Es eterno. Pues, ¿a cuál de los ángeles dijo Yahweh jamás: siéntate a mi diestra? Siéntate a mi diestra, hablando de Yahushua, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Entonces, Yahweh le dijo a Yahushua: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Porque Yahweh mismo iba a venir en el final de los tiempos a predicar a las iglesias, como dice en Apocalipsis, a las 7 iglesias, representando la totalidad de las iglesias en el mundo, porque el número 7 representa perfección terrenal, completitud terrenal. Entonces, el mismo Yahweh va a venir a predicar a las iglesias, va a venir a predicar al mundo, a las naciones, por medio de su enviado, para confirmar el pacto, como lo dice Daniel también, que va a confirmar el pacto. Y va a traer a los enemigos al estrado de los pies de Yahushua. Entonces Yahushua permanece en el cielo, mientras que la segunda manifestación de Yahweh en la tierra va a venir a traer a los enemigos al estrado de los pies de Yahushua, a predicar la verdad y separar también los escogidos de los impíos.
Y también se quedan en el medio los muchos, los cuales no invocan el nombre de Yahweh y Yahushua, pero siguen el testimonio y tratan de cumplir los mandamientos de que el Mesías vino, murió y resucitó, y que el Todopoderoso es su Padre, los cuales van a tener que morir para recibir vida eterna, esos muchos. En cambio, los pocos que invocan el nombre del Padre y del Hijo y creen en el testimonio y cumplen los mandamientos, van a heredar la vida eterna sin necesidad de experimentar la muerte cuando sean transformados. Apocalipsis 14, los 144,000. Entonces Yahweh mismo viene a predicar, y eso lo podemos ver en Jeremías 1, donde Yahweh le habla a Jeremías, siendo Jeremías una representación de la segunda manifestación de Yahweh en la tierra, porque en la escritura está escrito que esperaban a tres: a Eliyahu, Elías, al Mesías y al profeta. A ese profeta en otra ocasión ellos dijeron que unos decían que era Jeremías el Mesías o uno de los profetas. Entonces Yahushua dijo ser el Mesías. Elías, su segunda manifestación o primera manifestación, depende como quiera verlo, era Juan el Bautista o Yahuhanán el Inmersor. Yahushua el Mesías, y ese profeta no ha venido. Ese profeta es el que profetiza Deuteronomio 18, en el cual ya he hablado muchas veces, el cual también lo comparan con Jeremías, cuando dicen que unos dicen que es Jeremías o uno de los profetas. Al igual que hay varias representaciones de la segunda manifestación de Yahweh en la tierra, como Yosef en Egipto, como Moisés, como Jeremías, Ezequiel, etc. Cuando se les habla a ellos, podemos ver una representación de la segunda venida. En este caso vamos a ver el ejemplo de Jeremías para explicar un poco acerca de este verso, el cual está mencionado también en Salmos. Nos dice: vino pues palabra de Yahweh a mí diciendo: antes que te formase en el vientre te conocí. Antes que te formase en el vientre te conocí. Pues antes de que la segunda manifestación de Yahweh estuviera en la tierra, antes de que se formase en el vientre, Yahweh ya lo había hecho en el principio, cuando vimos que en el principio creó Elohim los cielos y la tierra, y aparece Aleph y Taf, primero y último, y ahí lo había conocido, porque el primero es la palabra, como dije yo ahora, Yahushua. El último es la voz, la cual va a venir a predicar. Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te aparté, y antes que nacieses te aparté. Antes que el último naciese, Yahweh ya lo había apartado para él, pero primero tenía que aprender en este mundo de confusión muchas cosas, y luego Yahweh lo llamaría. Te di por profeta, aquí dice, te di por profeta a las naciones, siendo ese el profeta que profetiza Deuteronomio 18, a las naciones, porque va a venir a predicar a todas las naciones. Y Yahushua solo vino y predicó en Israel, el último viene y predica a las naciones para que ya nadie tenga excusa, y que sea una completitud. En una manifestación fue Israel, en la segunda va a las naciones, no excepto a Israel, pero sí va a todas las naciones. Yahushua no. Claramente aquí le está hablando Jeremías, pero en la interpretación espiritual para la segunda manifestación podemos entender todo lo que hemos venido leyendo o interpretando, analizando, observando. Dice: y yo dije, soberano Yahweh, he aquí, no sé hablar porque soy niño. Al principio el último va a ser como un niño que no sabe hablar, o sea, va a ser niño en lo espiritual, pero poco a poco Yahweh lo va a ir formando para que vaya a predicar. Y me dijo Yahweh: no digas soy un niño, porque a todo lo que te envié irás tú, todo lo que te envié irás tú, y dirás todo lo que te mandé. Esto entonces se conecta claramente con lo que estaba hablando, y lo repito porque es muy
importante. Dice: no temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Yahweh. Perdón, el 7. Y me dijo Yahweh: no digas, soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú, y dirás todo lo que te mande. En Deuteronomio 18, profeta le levantaré de en medio de sus hermanos, como tú, como Moisés, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Al igual que dice aquí: a todo lo que te envíe, irás tú y dirás todo lo que te mande. Y pondré mis palabras en tu boca y les hablará todo lo que yo le mandare, dice el verso 18 de Deuteronomio 18. Luego el 19 nos dice: mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre, o sea, ese último va a hablar en el nombre de Yahweh, no en cualquier otro nombre, yo le pediría cuenta. Entonces, muy importante, los dos testigos, la segunda manifestación de Yahweh en la tierra, va a venir a predicar en el nombre de Yahweh, no en ningún otro nombre, porque Yahweh es celoso de su nombre, según Éxodo 34:14. Entonces no puede venir en otro nombre, tiene que venir en el nombre de Yahweh. Verso 8 dice: no temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Yahweh. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte de cualquier cosa que le quieren hacer, como dice Apocalipsis 11, hablando de los dos testigos, que el que quiera matar a los dos testigos en cierta manera, van a morir de esa misma manera en la cual los quieren matar. Entonces, el que quiera hacerles daño, Yahweh los va a librar a los dos testigos de ese daño que les quieran hacer. Por eso aquí dice: no temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Yahweh. Y extendió Yahweh su mano y tocó mi boca, y me dijo Yahweh: he aquí, he puesto mis palabras en tu boca. Confirmación: he puesto mis palabras en tu boca. Entonces Yahweh pone las palabras en la boca del último para que él vaya a predicar, como lo vimos anteriormente. Que decía en el verso 18 de Deuteronomio 18, dice: y pondré mis palabras en su boca. Aquí dice: en Jeremías verso 9, capítulo 1, dice: y aquí he puesto mis palabras en tu boca. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arrancar todo lo malo, para destruir toda la falsedad, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Entonces va a destruir todo lo malo, va a arrancar toda la falsedad, espiritualmente hablando, y va a edificar el templo, cada uno de los 144,000 siendo un ladrillo para edificar ese templo espiritual, siendo Yahushua la cabeza del ángulo, para que ese templo sea construido alrededor de Yahushua o con Yahushua, porque sin Yahushua nada somos, y Yahushua todo lo podemos. El último va a venir a hacer una guerra espiritual, no física, para edificar y para plantar. Entonces ahí podemos ver un ejemplo de cómo Yahweh va a venir en la segunda manifestación a poner a los enemigos de Yahushua al estrado de sus pies. Él mismo va a venir como padre, porque Yahushua vino a ser hermanos y a ser hijos para Yahweh. El último, entonces por ende, vino como hermano. El último viene como padre, porque Yahushua dijo: no los dejaré huérfanos. La escritura, en este escrito está: no os dejaré huérfanos, nos dice. ¿Por qué no nos dejará huérfanos? Porque en la segunda manifestación viene como padre. Por eso ese padre va a venir a poner a los enemigos al estrado de los pies de Yahushua. Entonces en Jeremías podemos ver esa manifestación como el profeta que va a venir a hablar las palabras de Yahweh, y el que no le escuchara le va a pedir a cuentas. Va a venir a destruir lo malo, a arrancar lo malo y a plantar lo bueno. Yahweh en Isaías nos dice: yo soy el primero y yo mismo con los últimos. Yo soy el primero, siendo Yahushua, Yahweh, el primero en Yahushua.
Y el mismo con los últimos, porque él iba a estar entre los últimos, para predicar con un nombre nuevo. Al igual que Eliyahu vino en un cuerpo nuevo, siendo Yahuanán el inmersor, siendo Juan el Bautista, con un nombre nuevo, al igual la segunda manifestación va a venir en un cuerpo nuevo, con otro nombre, siendo Yahweh en la tierra, ya no con el nombre Yahushua, sino ahora con un nombre nuevo. Dice el verso 14 de Hebreos: ¿no son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? ¿No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Entonces, todos nosotros somos enviados a favor de los que serán herederos de la salvación. Entonces, nosotros tenemos que ir a predicar a las personas para que esas personas encuentren la salvación, para que no solo conozcan de lo malo, no solo conozcan de la confusión que hay en el mundo, sino que también conozcan de la verdad, que es Yahushua, y que van a venir a predicar los dos testigos, lo cual tenemos que estar muy atentos y actuar correctamente, ser humildes para poder recibirlos.